Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Que el Señor me los bendiga a todos los que ya se encuentran conectados en este momento, los que lograron llegar y acomodarse para recibir la palabra en este día domingo. Gloria al Señor. Espero que nuestros hermanos de la iglesia Palacio del Rey ya estén en sus casas. Hoy hubo servicio en el templo y qué bien que pudieron estar recibiendo la palabra del Señor a través de nuestra hermana Carla, y hoy pues van a poder también recibir la enseñanza pues desde este lugar donde me encuentro. Saludos para todos. Les saludo desde la República de Costa Rica. Es un honor, es un privilegio poder tener este enorme oportunidad y este privilegio de poder tener estos medios electrónicos para poder llevar la palabra del Señor hasta cualquier rincón del mundo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver si nos aguanta el internet para que no tengamos fallas. Primero Dios, que vamos a poder cambiar este internet para un tipo de internet más veloz y poder así no tener estas interrupciones que a veces tenemos. Hoy en nuestra escuela de formación cristiana, estos espacios, este programa, le hemos denominado Escuela de Formación Cristiana, porque lo que hablamos es doctrina bíblica, doctrina cristiana. Gloria a Dios. Aleluya. Y hoy pues tendremos un tema que va como continuación del tema que estuvimos estudiando en el programa anterior. Les recuerdo que el programa anterior se llamó, si usted no lo pudo ver, pues tendrá que poder verlo para poder entender un poquito más fácil el tema de hoy. El programa anterior se llamó El pecado imperdonable. O sea, hablamos de cuál es el pecado imperdonable y tratamos de aclarar algunas dudas, porque en este tema del pecado imperdonable hay muchas formas de describirlo o alguna forma de explicarlo o alguna forma de entenderlo, pero con toda responsabilidad creo que pude responder la pregunta en el estudio anterior. Así que entonces, conocimos qué es el pecado imperdonable y dejamos claro que el pecado imperdonable no es como muchos lo han explicado, diciendo, basado en la palabra de Jesús, que dijo que ningún pecado, que todo pecado sería perdonado a los hombres, aun si pecaran contra el Hijo del Hombre, que esos pecados podrían ser perdonados, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, de aquí surge la confusión, de que algunos dicen, bueno,
el Espíritu Santo es mayor que Jesús, cuando dejamos claro que no es así. Ninguno es mayor que el otro. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ellos son una unidad con las mismas facultades. ¿Por qué? Porque son el mismo Dios. O sea, son las tres formas en que el Dios omnipotente se ha manifestado al ser humano. Por tanto, textos bíblicos hacen o aclaran que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. El Espíritu Santo tiene todo el poder, toda la majestad. Es 100, 200 y 300 veces santo, igual que el Padre, igual que el Hijo. Jesucristo es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente. Y aclaramos que hay un asunto que hay que aprender a entender en la doctrina cristiana. Cuando hablamos de Jesús en su naturaleza terrenal, como hijo de María, y cuando hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, son dos cosas diferentes, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como Hijo de Dios, es eterno, no tiene principio ni fin, no tiene caducidad. Pero Jesús, en su naturaleza humana, tuvo principio y tuvo un final. Esa naturaleza humana terminó en la cruz del Calvario. Jesús resucitó con una naturaleza glorificada. Así que entonces, como humano o en esa naturaleza humana, fue que Él vino a morir por nosotros los pecadores. Él no vino a morir como Dios, porque Dios no puede morir jamás. No puede morir jamás. Lo que sucedió es que Dios vino a salvarnos porque Él fue el que tomó la decisión de tomar un cuerpo humano para dar la vida en ese cuerpo humano. ¿Cuál vida fue la que quitaron en la cruz? La vida del cuerpo humano, no la vida espiritual. Esa siguió existiendo aún después de la muerte física de Jesús. Aleluya. Por eso dijo el salmista David, yo sé, dijo, que no dejarás mi alma en el Seol. Cuando Jesús muere en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu no terminó allí con la muerte física, ni su alma. Entonces, el sacrificio fue hecho en esa naturaleza terrenal. Ahora, ¿por qué el sacrificio en esa naturaleza fue válida para nosotros? Porque Dios en esa naturaleza tomó una naturaleza como la nuestra y en esa naturaleza venció toda tentación, todos los obstáculos, vivió en la tierra sin pecar, en una naturaleza humana, para poder convertirse en el Cordero perfecto, en el Cordero sin mancha y sin contaminación, para que su sangre fuera vertida pura y sin mancha. Por eso es que en el sacrificio
que se pidió a los israelitas del Cordero de la Pascua, Moisés dijo en Éxodo capítulo 12, dijo, Dios me ha dicho que les diga a ustedes que se tomen un cordero de un año. Un cordero de un año. ¿Por qué un cordero de un año? ¿Por qué no de 2? ¿Por qué no de 3? Porque se consideraba que el cordero de un año era todavía un animalito que estaba en etapa de desarrollo. No había culminado su etapa de desarrollo. Todavía no era productor. Todavía no había entrado en esa etapa cuando el cordero adulto comienza a despertar sus hormonas, y aparte de que pone su mirada en las ovejas hembras y comienza a buscar las ovejas hembras, también el cordero se vuelve celoso, se vuelve agresivo. ¿Por qué? Porque tiene que pelear contra otros corderos adultos, que bueno, ya no son corderos adultos, sino ovejos adultos, o oveja, en este caso una oveja macho. Y entonces comienza a entrar en la etapa de la competencia, en la etapa del control territorial. Los ovejos machos son como el gallo en un gallinero, en una granja, que el gallo no quiere que haya otro gallo ahí. Entonces, el ovejo comenzaba a controlar su rebaño, el rebaño de sus ovejas. Y entonces, cuando tenía que luchar, o cuando tiene que luchar por el control, el ovejo se vuelve violento, tiene que golpear muchas veces a los contrincantes, dejarlos fuera de combate, tiene que maltratarlos, a veces con las patas, tiene que pegarles con los casquitos que tiene. Entonces, de pronto, ese animal adulto se podía lastimar. Podía lastimarse sus patas, podía recibir una mordida de otro animal, podía, peleando control con otro ovejo, podía irse en un despeñadero. O sea, podía tener cualquier tipo de daño, rasguños, golpes, cualquier cosa, que ya ese cordero ya no estuviera perfecto. Su piel ya no estaba perfecta, su lana ya no estaba perfecta, su trompa podía ya haber sufrido un golpe en su nariz, o perder un ojo, cualquier cosa. Entonces, eso significaba cuando dijo Moisés, Dios dijo cordero de un año, o sea, un cordero que todavía está en la etapa de la inocencia, que todavía no ha entrado en la etapa de la agresividad, de la violencia, del control. ¿Por qué? Porque ese cordero todavía no se siente importante para llamar la atención de las ovejas. Entonces, eso mismo fue lo que Dios hizo al tomar el cuerpo de Jesús, que en ese cuerpo Él vivió de una manera en la que no pecó. O sea, ese cuerpo fue llevado hasta la cruz en total santidad, sin haber pecado. Entonces, mira qué hermoso esto que guardan, estos misterios que guardan esto. Entonces, pues, por tanto, le repito, esa es la que a muchos confunden, que a veces no comprenden cuando la Biblia habla del Hijo de Dios y cuando habla del Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre, Jesús se estaba refiriendo siempre a su humanidad, a su naturaleza terrenal, venida a través de María. Pero cuando Él se atribuye el título de Hijo de Dios, entonces Él está hablando de su naturaleza eterna. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor, cuando Él dice que la blasfemia
contra el Espíritu Santo es la que no es perdonada. Pero aún cuando hablen contra el Hijo del Hombre, puede ser perdonado. Entonces, de aquí encontramos este estudio nos llevó a entender que bíblicamente el pecado imperdonable es rechazar la gracia de Dios en Cristo Jesús. Rechazar la gracia de Dios en Cristo Jesús. O sea, rechazar a Jesucristo. Rechazar que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de nuestra vida. Cuando rechazamos a Cristo, estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según lo estudiamos en Juan 16:8, es el que convence de pecado al ser humano. Y si el Espíritu Santo es el que convence, y convence al ser humano de que solo en Cristo, solo en Jesucristo hay salvación, entonces el que rechace el testimonio del Espíritu Santo, que le está convenciendo de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que somos pecadores y que necesitamos a Jesucristo para ser salvos, todo aquel que rechaza esta convicción está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque le está diciendo que es un mentiroso, que su testimonio no es verdadero. Por tanto, al rechazar el testimonio del Espíritu Santo, termina rechazando el mensaje del Espíritu Santo. Y al rechazar el mensaje que es cristocéntrico, llevando al mundo hacia Cristo, está rechazando a Cristo. Y si rechaza a Cristo, rechaza la oportunidad de salvación. La única puerta que hay para ser salvo la está rechazando. Por tanto, no es inscrito en el libro de la vida. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Así que entonces, cuando encontramos esta explicación, surge la pregunta que voy a responder hoy. Surge esta pregunta. La pregunta que surge es: ¿quién puede cometer el pecado imperdonable? Esta explicación que he estado dando puede llevar también a una interpretación errónea de quién puede cometer el pecado imperdonable. Vamos a ir por partes. Estos estudios no son tan fáciles y sencillos de exponerlos, así que necesitamos tiempo, paciencia y que usted nos escuche del principio hasta el final. Le recuerdo, le hice toda esta introducción para explicarle un poco lo que estudiamos en el tema anterior, el pecado imperdonable. Ahora, voy a entrar un poquito más adentro de esto. Ponme atención. Cuando se interpreta que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no de la manera como se lo acabo de explicar, sino entenderlo que simplemente blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la obra manifiesta del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, como el caso de que muchos dicen:
Y escúcheme esto. Esta interpretación que le estoy ahorita tratando de explicar, que muchos hacen, es la explicación que hacen los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos ministros, los que hoy en día dicen o manipulan a las masas con milagros falsos. Yo en otra ocasión les he demostrado evidencias de muchos de estos hombres que hoy los siguen multitudes por los milagros. Pero lo he demostrado con pruebas que los milagros que ellos hacen son falsos. Ahora bien, de aquí se toman los falsos para decir, si usted pone en dudas este milagro, si usted rechaza este milagro y usted dice que este no es un milagro de Dios, o sea, en este caso, con lo que estoy haciendo yo ahorita, para esta gente yo estoy cometiendo el pecado imperdonable. Porque dicen, si usted pone en duda el milagro. Mira qué importante que este tema lo escuchen. ¿Por qué? Porque hay mucha gente teniéndole temor a estos falsos. Otros que con muy buena intención dicen, no, yo mejor doy por bueno y le aplaudo a esta persona diciéndole que es un milagro del Espíritu Santo. No vaya a ser que me encuentre yo blasfemando contra el Espíritu Santo. Esa es la manipulación de los falsos. ¿De dónde se agarran? De una mala interpretación del primer tema que respondí. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Si nosotros creemos que el pecado imperdonable es simplemente negar la obra del Espíritu Santo manifiesta en un milagro o en algo sobrenatural, que entonces eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. El problema es, y si el ministro, el predicador, el milagrero está haciendo el milagro realmente por obra de Satanás, usted se encontraría dándole gloria al diablo creyendo que es del Espíritu Santo. Qué peligroso. Nótese que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos del 9 en adelante, nos revela el apóstol Pablo que cuando el anticristo venga, cuando venga, dice que traerá poder, milagros y prodigios mentirosos. Prodigios, se lo voy a leer. Aleluya. 2 de Tesalonicenses. Vamos a ver si encuentro por acá Tesalonicenses. A veces uno ya medio ciego no ve bien. Ok. Capítulo 2. Capítulo 2. Le leo desde el versículo 8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Saludos para todos los que están ya conectados. Estamos a través de en la página de Betel Televisión y estamos también en la página del Pastor Selvin Díaz en Facebook y también estamos en la página, nuestro canal en YouTube, Pastor Selvin Díaz en YouTube. Gracias a Dios que ya se suspendió la penalización. Fuimos castigados durante 3 meses por un reclamo de alguien que se molestó porque uno los denuncia. Pero que Dios lo bendiga. Dice verso 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, oiga, cuyo advenimiento o cuya venida o cuyo aparecimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Entonces, si creemos la interpretación que nos presentan estos falsos de hoy, de que negar un milagro, o negar, mejor dicho, que esa persona está haciendo el milagro por mano del Espíritu Santo, que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces, cuando venga el anticristo, nadie podrá decir nada contra el anticristo. Nadie podrá tener dudas y denunciar o desenmascarar al espíritu del diablo en el anticristo, porque van a aparecer los falsos diciendo, cuidado, pueden cometer el pecado imperdonable. No vaya a ser que sí sea por obra del Espíritu Santo. No, hay que tener las agallas y el conocimiento bíblico y las evidencias de quiénes son los verdaderos mensajeros de Dios para poder entender y saber quién es un siervo de Dios y quién es un falso siervo de Dios. En un estudio anterior, gloria a Jesús. Bueno, ahí disculpen las fallas en el video. Hay un problema con la señal de internet. Ok. En Hechos capítulo 16, en una ocasión, el apóstol Pablo, caminando en Filipos, apareció una muchacha con un espíritu de adivinación. Y esta mujer comenzó a gritar detrás de Pablo y de sus acompañantes: estos son grandes siervos de Dios que os anuncian el camino de salvación. ¿Qué le parece ese testimonio? ¿Qué le parece ese testimonio? Pablo y sus compañeros, de alguna manera podríamos decir que habían fracasado en el viaje misionero. ¿Por qué? Porque ellos habían viajado por muchos lugares tratando de llevar el mensaje del evangelio, y resulta que no habían tenido éxito. Es más, cuando ellos llegaron a esta comunidad, la Biblia dice claramente que solamente una mujer llamada Lidia fue la única que abrió el corazón para recibir el mensaje de salvación. Usted sabe lo que es viajar un montón de kilómetros, cruzar países, ciudades, sin éxito para predicar el mensaje. Y el día que pueden predicar el mensaje, de todas las personas que podían haberles escuchado, solo una recibió el mensaje. Era como para frustrarse y decir, mejor me regreso. De pronto aparece esta mujer dando testimonio a favor de Pablo y de sus acompañantes. Le gritaba a la gente esta mujer: estos son siervos de Dios que les anuncian el camino de salvación. Pablo hubiera dicho: oiga, yo creí que solamente yo era cristiano aquí. No, hombre, si aquí anda una que también es una sierva de Dios, llena del Espíritu Santo. Escuchen cómo testifica. O sea, todos ustedes no se han dado cuenta que yo y mis compañeros somos siervos de Dios. Pero esta mujer sí lo ha descubierto. ¿Por qué? Porque ella está llena
del poder del Espíritu Santo. Eso pudo haber pensado Pablo. O pudo haber utilizado Pablo esta gran oportunidad. Y pudo haber caído en la trampa de que esta mujer fuera una mujer llena del Espíritu Santo. Imagínense si Pablo hubiera entendido esta doctrina de la manera como la explican los falsos. Pablo hubiera dicho, yo mejor no me atrevo a creer que esto es obra del diablo. ¿Qué tal que sea obra de Dios? ¿Qué tal que sea obra del Espíritu Santo? Además, si a mí me conviene el testimonio. Y entonces Pablo hubiera dicho, óigame, no pongan en duda lo que está diciendo esta mujer, porque lo que está hablando es cierto. Esto no lo puede decir si no es por revelación del Espíritu Santo. Pero Pablo sí entendía esta doctrina, como se la estoy explicando. Pablo dice que le desagradó. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. O sea, ¿a quién le va a desagradar que alguien esté dando testimonio a favor de uno? Lo que está diciendo es que Pablo descubrió que lo que había dentro de esa mujer no era el Espíritu Santo, sino el mismo diablo. Y volviéndose hacia ella, le reprendió el demonio de adivinación y le dijo, sal fuera. Y enseguida el demonio salió. Claro que necesitamos revelación, discernimiento de espíritus para entender de qué boca está viniendo el testimonio, de qué persona, qué es lo que hay adentro de esa persona, qué lo mueve para poder decir o hacer algo. Así que entonces, cuando dice que el anticristo vendrá por obra de Satanás, o sea, es un engendro del diablo, y dice aquí, vuelvo, repito, regreso, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Estoy en el capítulo 2, en el versículo número 10. Leo nuevamente el 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Ay, disculpe que a veces no los puedo saludar, pero es que el tiempo para mí es tan maravilloso. Lo importante es que usted esté ahí viendo, compartiendo. Si tiene comentarios, comente, comparta la transmisión para que muchos lo escuchen. Y no se preocupe si yo no lo saludo. No diga, no le vuelva a saludar al pastor. No, es que esto no, yo nunca me he dedicado, nunca he tomado el tiempo para hacer programas para estar saludando. Quiero que me entienda. Quiero que me entienda. Porque no es esto el objetivo. Claro, que usted me salude a sus compañeros. Es una buena actitud. Significa que usted está disfrutando. Significa que usted está en clase. Que está en clase. Porque esto se llama escuela de formación cristiana. Aleluya. Así que entonces, gloria a Dios. Bendiciones a todos. Ahí es un honor para mí. Yo aquí veo sus comentarios. Gloria a Dios. Aquí estoy viendo sus comentarios. Dice, verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. Entonces, si la doctrina de la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir algo contra el Espíritu Santo, entonces de esa doctrina falsa se agarra el diablo para meterse en los falsos predicadores, en los falsos ministros, y ellos se defienden diciendo, cuidado me juzga, cuidado pone en duda que lo que yo hago, lo hago por el poder del Espíritu Santo. No vayan a cometer el error de los fariseos que estaban echándole al diablo, adjudicándole los milagros de Jesús. No, ese es otro asunto. Ya lo expliqué. El problema es que para ellos se convirtió en el pecado imperdonable, porque resulta que el profeta Isaías, en el capítulo 61 de Isaías, lo había anunciado.
cuando venga el Mesías, Él traerá milagros. El Espíritu Santo lo ungirá. Y entonces, a través del poder del Espíritu Santo, Él libertará a los ciegos. Él libertará a los oprimidos por el diablo. Él traerá tantas evidencias a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando Juan le mandó a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le dijo a los mensajeros, vayan, nada más díganle a Juan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, que los paralíticos se levantan, que los muertos resucitan y que a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. ¿Por qué Jesús contestó así? Porque estaba diciendo el Señor, este Juancito conoce bien cómo reconocer al Mesías. ¿Y cómo se reconocía al Mesías? Porque él traería las evidencias del poder del Espíritu Santo con él. Y cuando Jesús andaba levantando muertos, levantando paralíticos, sanando leprosos, sanando ciegos, sanando sordos y sanando mudos, dijo el Señor, ¿cómo ustedes van a poner en duda que yo soy el Mesías? Así que si ustedes dicen que esto es obra del diablo y no del Espíritu Santo, ustedes están rechazando que yo soy el Mesías. Y ese es el pecado imperdonable, rechazar que Jesucristo, nuestro Señor, aleluya, es el Salvador del mundo, el Mesías prometido, venido en un cuerpo humano. Aleluya. Poderoso es el Señor. Dice que el anticristo traerá prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga bien, ¿a quiénes el anticristo va a engañar? A los que no creyeron la verdad. Viene con todo engaño. ¿Y a quiénes engaña? A los que no creyeron la verdad. Si usted rechaza esta verdad del evangelio, entonces usted será una presa fácil para el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Él viene a engañar. Por tanto, cuando nosotros conocemos la verdad, no vamos a decir a un falso, a un hijo del diablo, aquel que solo habla de dinero, de plata, de riqueza, de cosas terrenales, no vamos a decir que ese es un siervo de Dios. Ese no es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres solamente hablan de prosperidad, hablan de empresarios. Solo esa es la palabra que son sus bocas. Cuando Jesús le dijo a Juan, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos se levantan y el evangelio es predicado a los pobres. Jesús no dijo, el evangelio es predicado a los millonarios, a los ricos. No, él dijo a los pobres. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo es para personas con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. La persona vanidosa, egocéntrica, arrogante, para que Cristo entre a su corazón, tiene que pasar por la humillación. Y eso es bastante difícil para esta gente. Aleluya. Aleluya. Así que entonces, ¿quién es el que puede? ¿O quién podría cometer el pecado imperdonable? Esta es la gran pregunta. Le dije que la gente que interpreta incorrectamente, diciendo, como le acabo de explicar, que es poner en duda una obra del Espíritu Santo, que en ese caso está cometiendo el pecado imperdonable, si
se entiende de esta manera, entonces surge otra doctrina equivocada. ¿Cuál? Dicen, el único que puede cometer el pecado imperdonable es un cristiano, es un conocedor del evangelio. Porque el impío, el que no tiene a Cristo, no puede pecar contra el Espíritu Santo, porque no lo conoce, porque no ha tenido un trato con Él. No puede levantarse contra el Espíritu Santo, porque Él ni siquiera sabe que existe el Espíritu Santo. Mire qué peligroso. Pero en esta enseñanza descubrimos que el pecado imperdonable es rechazar a Cristo, es rechazar el mensaje de convencimiento del Espíritu Santo. Porque nadie puede aceptar a Cristo sino por medio del convencimiento del Espíritu Santo. Nadie puede. Es necesario que el Espíritu Santo lo convenza del pecado y que lo convenza de que Jesús es el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Por tanto, si esa es el pecado imperdonable, entonces el que rechaza a Cristo no sería ese un pecado imperdonable. Y la Biblia deja claro que rechazar a Cristo es rechazar la salvación y la oportunidad del perdón, porque solamente en Cristo hay perdón. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Entonces, si lo entendemos desde esta visión, desde esta forma de que el pecado imperdonable es rechazar a Cristo, y rechazas a Cristo porque rechazas el testimonio del Espíritu Santo, y eso se convierte en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque le estás diciendo al Espíritu Santo: mentira lo que me estás diciendo. Sos un mentiroso. Jesús no es el Mesías. O yo no soy pecador, yo soy buena gente. No necesito a Jesucristo para ser salvo. Yo puedo ser salvo a través de otro personaje o haciendo buenas obras, siendo buena gente. Yo nunca le he hecho daño a nadie. Por tanto, tengo derecho a la salvación. Lo que tú me estás diciendo, Espíritu Santo, no es cierto. Y al final de la historia se encuentra que no lo van a mandar al lago de fuego por haberle llamado al Espíritu Santo mentiroso. Lo van a mandar al lago de fuego porque lo van a buscar en el libro de la vida y no lo van a encontrar. Entonces, si la sentencia es por no estar en el libro de la vida, significa que el pecado imperdonable fue haber rechazado el mensaje del Espíritu Santo, tratando de convencerle que es un pecador y que necesita a Jesús para ser salvo, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, vamos aquí a este otro punto. Algunos estarán diciendo: entonces, según esta interpretación que nos está dando el pastor, quiere decir que el único que puede cometer el pecado imperdonable es el que no es cristiano, el que nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Mire qué peligroso. Aún entendiéndolo de esta manera, podemos
cometer el error de pensar que los únicos que están expuestos a cometer el pecado imperdonable son los que no tienen a Cristo en su corazón. Porque alguien puede decir, yo no puedo cometer el pecado imperdonable, porque yo ya acepté a Cristo, porque yo ya recibí el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me convenció de que soy pecador y que Jesús es el Hijo de Dios y que yo lo necesito para ser salvo. Yo ya lo acepté en mi corazón, ya fui inscrito en el libro de la vida, por tanto, ¡ay, qué salvada la mía! Ya no tengo peligro del pecado imperdonable. Para eso es este estudio. ¿Quiere que le responda? Nótese, la interpretación primera hace que la gente piense que el único que puede cometer el pecado imperdonable es un cristiano, porque ya conoce al Espíritu Santo. El pecador no puede blasfemar contra el Espíritu Santo porque no lo conoce. Pero la interpretación que le acabo de dar puede hacer que entendamos de que el único que puede cometer el pecado imperdonable es el pecador, porque rechaza a Cristo. Ahora yo le voy a decir lo que la Biblia dice. El pecado imperdonable lo puede cometer el impío, el que no conoce a Dios, porque rechaza el mensaje del Espíritu Santo, que le está convenciendo de que es un pecador, que le está convenciendo de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y por tanto, la única puerta para ser salvo. Pero, bíblicamente, también los que ya somos cristianos podemos cometer el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque esto echa por tierra otra doctrina falsa. ¿Cuál doctrina, pastor? La doctrina de que la salvación no se pierde. Salvos siempre salvos. Si usted ya fue inscrito en el libro de la vida, ¿usted cree que Dios va a estar tomándose el tiempo para estarlo borrando y estarlo inscribiendo? Lo está borrando y estarlo inscribiendo. Esa es la justificación de los que defienden la doctrina de que la salvación no se pierde. Uno de los grandes defensores en la actualidad de esta doctrina es Armando Alducin. Armando Alducin. Y no digamos todos los calvinistas. Vea lo que la Biblia dice. Ok, creo que con lo que ya dije nos queda claro que uno de los que pueden cometer el pecado imperdonable son los pecadores. O sea, los que nunca han aceptado a Cristo. Y ya lo aclaré, por rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, analicemos la otra parte. ¿Por qué nosotros como cristianos también podemos cometer el pecado imperdonable? Por las siguientes razones. Dice textos como Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Estoy respondiendo la pregunta: ¿quién puede cometer el pecado imperdonable? Entonces, no solamente el pecador por rechazar el convencimiento del Espíritu Santo, también nosotros, los que ya estamos en este camino. Verso 26 de Hebreos 10. Ponga atención lo que la Biblia dice. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Será que se puede quitar eso de la Biblia? Si pecamos voluntariamente, no habla de pecados involuntarios.
Está hablando de aquel que peca voluntariamente, que sabe bien que es pecado lo que va a hacer y que la palabra de Dios le manda como hijo de Dios a vivir en santidad, a cuidarse, a no abrirle puerta al diablo. Le voy a leer otro texto. Antes de seguir con Hebreos 10. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vea lo que dice. Verso 26. Vaya anotando estos textos. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea, puedes enojarte, pero sin pecar. Ay, Dios mío. Alguien dirá, ¿cómo será enojarse sin pecar? En otro tema lo estudiamos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, tienes derecho a molestarte en algún momento de tu vida. Porque somos seres emocionales. Mire que Jesús en la tumba de Lázaro lloró. En Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Porque estaba en su humanidad. Tenía sus emociones. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que tu enojo no dure tanto, que no te agarre la noche. O sea, que si usted se va a enojar, enójese bien tempranito en la mañana, para que le aguante el día, para desahogarse con su enojo. No se enoje a las 5:30 de la tarde, porque ya el sol se está ocultando y el día se le fue, y no tiene que alargársele mucho. Es un dicho, es un decir, es para que usted se despierte si está durmiendo. La verdad es que si se enoja a las 7 de la mañana, procure que no le dure hasta las 8 de la mañana el enojo. Así que dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. O sea, que se nos aconseja a nosotros, si eres hijo de Dios, si eres cristiano, dice, no te enojes, no alargues tu enojo, tu molestia. No le deis lugar al diablo. O sea, nosotros somos los responsables de cerrarle la puerta al diablo o de abrírsela. Está hablando de cristianos. No le deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Así que si usted dice que es cristiano y le gusta andar agarrando lo que no es suyo, usted puede cometer el pecado imperdonable. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y de la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué tienen que salir palabras corrompidas de nuestra boca? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? Cuando hablamos palabras corrompidas, cuando andamos mintiendo y robando, cuando andamos haciendo lo indebido. Contristar al Espíritu Santo es apagar al Espíritu Santo. Es hacer que se entristezca el Espíritu Santo, que se moleste. ¿Por qué se molesta? Porque nosotros estamos haciendo las cosas contrarias a las que Él le gusta. Aquí está diciendo entonces, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo, tenga cuidado. Contristar al Espíritu Santo es una manera de ofender al Espíritu Santo. Sigo. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuisteis sellados para el día de la redención.
Es una garantía, es un adelanto para que el día de nuestra reunión con el Señor, cuando Cristo venga por su iglesia, solo el que tenga el Espíritu Santo será levantado. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, porque todo esto contrista al Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Contrista al Espíritu Santo. Le estoy diciendo que nosotros los cristianos tenemos que tener un gran cuidado para no pecar contra el Espíritu Santo o contra nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día conozco a mucha gente que dicen que son cristianos. Algunos son hasta apóstoles y profetas y pastores y todo el asunto, pero tienen una boca más hedionda que la de un inodoro, que la de un servicio sanitario. En la intimidad de su hogar son malcriados, violentos, insultantes. Tienen un lenguaje de cantina, lenguaje de bar, lenguaje de antro, lenguaje de arriero, decía mi abuelo, lenguaje de marinero. Qué terrible. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que guardarse hasta cuando usted abre la boca para respirar. Porque en una respirada que se dé, se puede tragar un zancudo. Y viera qué amargos son, porque yo me he tragado más de uno. Y usted dice, y entonces usted no tiene cuidado. No, es que a veces uno está predicando, y ahora está predicando, por ahí anda un mosquito y se viene directo a la boca que uno la está iba de abrir, y me los he tragado y viera qué amargos que son. Cualquiera le menciona hasta la mamá y la abuela al pobre mosquito. ¿Qué culpa tiene el mosquito? Por eso le digo, tenga cuidado hasta cuando respira. No se vaya a tragar un zancudo y usted termine repaseándose en la familia del zancudo. Quítese de vosotros toda amargura, esas viejas amargadas, esos hombres amargados que dicen que son cristianos, pero son más amargados, pero es que solo comiendo limones indios caminan. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cristianos maliciosos que dicen que son cristianos, pero se les va la cabeza para el otro lado cuando ven pasar por allá una mujer mal vestida. Y las mujeres igual, cuando ven a esos hombres con esos pechos así inflados. Cuidado, cuidado hermanita, cuidado hermanito, tenga cuidado. No vaya usted a cometer el pecado imperdonable. Porque Jesús nuestro Señor es un Dios celoso. Regreso a Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted ya recibió el conocimiento de la verdad y peca voluntariamente, usted sabe bien que lo que está haciendo es malo. Si usted sabe bien que es malo ser vanidoso, egoísta, usted sabe bien, mire, yo conozco un montón de predicadores que tienen el corazón lleno de amargura, pero predican los diablos. Predican los diablos. Por eso es que tenga cuidado, no cualquier diablo hay que andar escuchando. Escuche un diablo bueno. O sea, que ya dejó de ser diablo, mejor dicho, para que usted me entienda. Por eso es que Jesús dijo, refiriéndose a Judas, él dijo, orando al Padre, dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición. Hablando a Judas. Jesús en una ocasión dijo, yo sé que ustedes son mis discípulos y ustedes me aprecian, pero uno de ustedes es diablo. Ay, Dios mío, qué horrible, qué horrible.
Juan capítulo 6, verso 70. Juan 6, 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Ustedes son mis discípulos. ¿No los escogí yo a ustedes? Y uno de vosotros es diablo. ¿Será que Jesús escogió a un diablo? No, él no escogió a ese diablo. Jesús dice: yo los escogí a los 12. Yo no me pude equivocar. Es responsabilidad de cada uno permitirle al diablo meterse en nuestra vida o rechazar al diablo. Por eso dice el apóstol Pedro: el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. O sea, nosotros somos los responsables si le permitimos al diablo comernos, porque él anda como león rugiente alrededor, no adentro de nosotros. Jesús estaba diciendo, yo, Judas, oíme, Judas, yo te he guardado, yo te he protegido, yo te llamé, porque creí que tú podías ser diferente, podías cambiar. Oiga, le dio unción a Judas, lo comisionó como apóstol, lo mandó a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Judas hizo todo esto. Él echó fuera demonios. Porque no hay ningún texto que diga que todos lo hacían menos Judas. Pero Judas le permitió al diablo meterse en él. Cuando Jesús dijo: uno de vosotros es diablo, estaba diciendo: uno de ustedes no quiere cambiar. Quieren siempre tenerle la puerta abierta al diablo. Jesús fue claro y dijo: de los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno se perdió. Solamente el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque fue decisión de Judas permitirle al diablo apoderarse de él. Mientras, dice Juan, caminaban en el ministerio. Lo dice Juan en su libro. Esa historia o ese detalle que nos reveló el apóstol Juan cuando Jesús fue ungido en Betania. Capítulo 12 del libro de Juan. Oiga cómo dice. Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué nos fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Por qué no fue vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque le tuviera amor a los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se da cuenta? Judas no luchó contra la avaricia, no luchó contra la codicia. En su corazón siempre estaba la codicia, queriendo tener más. Y para eso robaba de las ofrendas que le entregaban al Señor. Mire qué Judas más ratero. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: el que robaba, no robe más, sino trabaje. Un cristiano que le guste robar, estafar, apoderarse de lo que no es suyo. El cristiano que hace esto es porque tiene
porque tiene codicia, porque tiene avaricia, porque tiene ambición. Por tanto, tiene una enorme puerta abierta para el diablo, que en cualquier momento el diablo se le va a meter y va a tomar control de su vida. Y esto es convertirse en un apóstata, darle la espalda a Cristo. Y entonces eso es el pecado imperdonable para el cristiano. Porque si pecamos, dice, voluntariamente. Oh, aleluya. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cómo es que dice Armando Alducin? ¿Cómo es que dicen los calvinistas que la salvación no se pierde? Y que usted ya es salvo y que si usted anda en pecado es porque usted nunca ha sido salvo. No, hombre, si con ese cuento, cada vez que me voy a hacer una maldad, solo me justifico diciendo, bueno, sí que si pequé fue porque todavía no era salvo. Ahora sí vengo, Señor, arrepentido. Perdóname, aleluya. Dame una oportunidad. No, dame una oportunidad, no. Dame la oportunidad de arrepentirme. Hoy sí, Señor. Primera vez que me arrepiento. Perdóname de mis pecados. Aleluya, gloria a Dios. Ya soy cristiano, hermano. ¿Por qué? Porque ya me arrepentí. El Espíritu Santo está en mí. Ahora sí. El siguiente día me voy con una mujer por ahí a un motel. Y voy a tener una relación de adulterio con ella. Y cuando estoy adulterando, ¡ay, Señor! ¡Qué barbaridad! Ya te fallé, te estoy pecando. Y llega el diablo con su voz. No, no estás pecando contra Dios. No estás pecando contra Jesús. No estás pecando contra el Espíritu Santo. Porque tú es que no eres cristiano todavía. No te has arrepentido. Nunca lo has sido. Por eso es que estás pecando. ¿De veras, diablo? Entonces tengo perdón. Claro, hombre, si te vas y te arrepentiste, perdona al Señor, porque no has cometido el pecado imperdonable, porque tú pecaste, porque no has sido, nunca fuiste cristiano. Bueno, me levanto del motel, me voy a buscar una iglesia y llego, Señor, hoy sí me arrepiento, porque ayer no me arrepentí de verdad. Ya me di cuenta que no me arrepentí. ¿Y cómo sabes que no te arrepentiste? Va a decir el Señor. Porque mira que volví a pecar, volví al adulterio. Y eso significa que es que no soy cristiano, porque Armando Alducin dice que el que peca es porque no es cristiano. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mire qué lindas enseñanzas más diabólicas. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, hijitos, dice Juan. Oiga, ¿cómo dice Juan? ¿Cómo dice Juan? Aleluya. Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Se da cuenta? Está hablando de un pecador. Si dice que no ha pecado, le hace al Señor mentiroso. Es blasfemia. Nosotros como cristianos también podemos pecar en algún momento y el Espíritu Santo nos redarguye inmediatamente, nos hace sentir escalofríos, nos sentir un fogaje. Y usted dice, ¿cómo sabe, pastor? Bueno, porque yo he pecado, porque yo me he equivocado, he cometido errores y en el mismo momento uno siente la indignidad, uno no tiene el valor de levantar su cara para orarle a Dios, uno se siente miserable y usted dice, tan feo es. Horrible, es porque el Espíritu Santo lo está convenciendo a uno que lo que acaba de hacer no es correcto y entonces uno tiene que decirle gracias Espíritu Santo por redarguirme porque yo fallé al Señor. En ese momento la misericordia de Dios está sobre uno. El problema es cuando yo, habiendo que pecado, y el Espíritu Santo me dice, ¿qué estás haciendo? No he hecho nada. No he hecho nada. Estoy blasfemando contra el Espíritu Santo porque lo estoy haciendo mentiroso. Dice aquí el versículo número 10. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos. Está hablándole el apóstol a los cristianos. Oiga cómo lo llama. Hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, yo quisiera que no pecaran. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, o sea, por los cristianos, sino por los de todo el mundo, también por los de afuera. Oiga bien,
Juan está diciendo que los cristianos podemos fallar. Sí. ¿De quién es la culpa? No me diga que del diablo. No, la culpa es suya y mía. No deis lugar al diablo, dice el Señor. Entonces, yo soy el responsable de cerrarle la puerta o de abrírsela. Regreso a Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El pecado imperdonable. Si cuando llegues a la presencia de Dios se encuentra que tu nombre no está en el libro de la vida, es porque en el camino hiciste esto. No queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Óigame. Si usted es seguidor de Armando Alducin, ponga atención a lo que dice aquí. Aquí dice claramente. Yo hasta agarro el micrófono porque yo quiero que me escuchen. Aquí dice claramente que ya había sido lavado, ya había sido limpiado, ay Dios mío, ya había sido santificado. Óigalo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Dice que ya había sido santificado en la sangre del pacto. Está hablando de un cristiano, mi hermano. Entonces, ¿cómo es que el cuentito de Armando Alducin? Si usted peca es porque usted no es hijo de Dios. Vaya y arrepiéntase. Y entonces, no, mi hermano. Esta lucha será hasta el final. Esta lucha es todos los días, 24/7, cada respirar, cada parpadeo de nuestros ojos. El diablo está esperando ahí un descuido para hacernos caer. Esto es una guerra. Es una guerra. Mire cómo el Señor, con toda la unción y todo lo que recibió en el Jordán, dice, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús tuvo que enfrentar al diablo y vencerlo. Es de cristianos la batalla. Es de cristianos la guerra. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Quién está pisoteando aquí a un Hijo de Dios? Dice claramente, el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Será que en la Biblia de Armando Alducin no está este versículo? ¿O este texto? Saber qué versión tendrá este señor. Un hombre que fue tan respetable por mi persona. Lo admiré, aprendí muchas cosas cuando él andaba recto. Pero hoy las enseñanzas de Armando Alducin son torcidas. Tenga cuidado, usted que le gusta andar viendo a este tipo de predicadores. Tenga mucho cuidado. Dice que alguien que ya fue santificado en la sangre del pacto y la tiene por inmunda y hace afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está. ¿Por qué hace afrenta al Espíritu de gracia? Porque el Espíritu Santo lo quiere convencer del pecado. Lo dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Abogado tenemos a Jesucristo. Ayudador tenemos. Es porque le está hablando a un cristiano que puede equivocarse. Si te equivocas, dice, tienes un abogado. ¿A quién te ayuda? Es más, la Biblia está
repleta de textos que confirman esto. Nótese aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y no es que dice Armando Alducin que los cristianos no pecan, y que si peca es que no es cristiano. Oiga, este hombre sí anda en la luna. Y yo pongo a Armando Alducin como ejemplo porque es una persona muy conocida y que millones de gente le siguen en sus enseñanzas. Pero hay muchísima gente con esta falsa doctrina. Usted conocerá los suyos. Yo le hablo del que yo conozco. Bueno, conozco muchos. Pero ese porque cómo me duele que se haya extraviado. Si alguno ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces un cristiano puede cometer un pecado de muerte y uno no de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado imperdonable. Es cuando usted ve a un cristiano pisoteando la sangre de Cristo y diciéndole a uno, estás mal, arrepiéntete, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona esa vida que estás llevando. Y él dice, no, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, yo soy cristiano, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos y doy ofrendas. Y semejantes adúlteros, los hijos del diablo, semejantes fornicarios, ladrones, que las ofrendas y los diezmos que llegan a los templos vienen producto de sus estafas, producto de sus robos, producto de sus asaltos, producto de su narcotráfico, producto de todas sus sinvergüenzadas que practican. No, señor. Si usted tiene esa actitud, usted ha cometido el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le ha tratado de convencer que abandone ese pecado. Y usted dice, yo estoy bien. Va a llegar el día que usted va a querer volver a Cristo y no va a poder. ¿Por qué? Porque ya lo eliminaron de la lista. Porque dice, si el que viola la ley de Moisés con 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo creéis que recibirá el que pisoteare la sangre de Cristo y tuviera por inmunda, que pisoteare al Hijo de Dios? Nótese que aquí no dice el Espíritu Santo, sino al Hijo de Dios. Es contra el Hijo de Dios el problema. Porque ya somos cristianos, ya no tenemos dudas de que Jesús es el Hijo de Dios. Ya no hay excusa para nosotros. Si pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto. O sea, si a usted le importa un pepino la sangre derramada en la cruz, cada vez que se va a echar con esas viejas sucias en un motel o en un hotel o allá en un arrabal, cada vez que usted se está metiendo ese montón de licor en su cuerpo, metiéndose la marihuana, metiéndose la cocaína y toda la basura del diablo que traga, sabiendo que un día usted fue lavado en la sangre de Cristo, usted le dio la espalda a Cristo y usted se alejó de Cristo y usted está lleno de amargura, lleno de resentimiento su corazón, y el Espíritu Santo le dice, suelta, mi hermano, deja de insultarlo, deja de hablar mal de él, sana ese corazón. Y usted dice, no, yo estoy bien, el que está mal es él, el que está mal es el pastor, yo ando resentido y ando enojado por culpa del pastor. Entonces el pastor es el que anda mal, no soy yo. Y el Espíritu Santo diciéndole, arrepiéntete, abandona la amargura y el enojo y el resentimiento. Y no, yo estoy bien, no estoy bien. El hermano ese, predicador, es el que anda mal. En ese momento usted le está llamando mentiroso al Espíritu Santo. Le está diciendo que él se equivocó con usted. Imagínese usted llamándole al Espíritu Santo mentiroso, diciéndole que el que anda mal es el otro. ¿Será que usted sabe más que Dios? ¿Será que usted sabe más que el Espíritu Santo? Tenga cuidado.
Si el Espíritu Santo lo trata de redarguir y de hacerle a usted entender que abandone esa actitud, hágalo, hágalo. Es peligroso rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, una persona que comete el pecado de muerte, no valen ruegos de los hermanos ni de la congregación. No se valen ayunos ni oraciones, porque es un trato personalmente entre el pecador y Dios. ¿Por qué? Porque solo un arrepentimiento genuino. Pero cuando uno ve a las personas que están continuamente, dice el versículo 18 de 1 de Juan 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y al maligno no le toca. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado es, no está haciendo del pecado su vida, una forma de vida. Podemos pecar. No debemos pecar, como dice Juan capítulo 2. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No debemos pecar. Pero si llegáramos a pecar, porque estamos en este cuerpo, y nos puede el enemigo tender una trampa, o nos puede traicionar nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones. Pero si alguno ha pecado, dice, no rechace el testimonio del Espíritu Santo que lo quiere convencer del pecado. Arrepiéntase inmediatamente que usted tiene un abogado. El problema es cuando ese abogado deja de ser su abogado y se convierte en el juez. En el juez. Regreso a Hebreos 10. Esto se puso bueno. Ay, si estos mensajitos ya no se escuchan en muchas congregaciones. El que viola la ley de Moisés, verso 28, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacer afrenta es resistirlo. Es decirle al Espíritu Santo, no te metas conmigo, déjame tranquilo. Yo no me tengo de qué arrepentirme. Así dice el libro de Isaías. Mire qué terrible lo que dice Isaías, hablando del Espíritu Santo y del pueblo de Israel. Isaías capítulo 63. Yo no quiero que me pase esto a mí. Verso número 10. Isaías 63, 10. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Usted sabe lo que es tirarse al Espíritu Santo de enemigo. El único que puede convencerlo de pecado, tirárselo de enemigo. Ay, Dios mío. Eso es como que usted tenga un cáncer o cualquier enfermedad terrible de muerte y que usted llegue donde el médico, el único cirujano que existe en ese hospital o en esa ciudad, el único médico que se pueden tratar de su enfermedad, y que usted nomás llegando se ponga a insultar al médico y le diga, médico tal por cual, mira, hijo de no sé quién, que tú eres aquí, que tú eres allá. ¿Y usted cree que ese médico le va a ayudar con su enfermedad? No. ¿Sabe qué va a hacer ese médico? Dice, ya le voy a meter una pastillita, ya le voy a poner una inyección que lo voy a dejar calladito este niño. Así de sencillo. Sería la peor locura que podría hacer, tirarse de enemigo a su médico. El único que puede recetarle la medicina exacta, porque le va a recetar la que no es. Porque usted lo está insultando. Usted sabe lo que es insultar al Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es levantarse contra el Espíritu Santo? Usted sabe lo que es rebelarse contra el Espíritu Santo. No tiene idea. Usted sabe lo que es volverse enemigo del Espíritu Santo y que el enemigo se vuelve enemigo de uno. Ay, Dios mío.
Si no podemos contra el diablo solitos nosotros sin la ayuda de Dios, imagínense con el Espíritu Santo en nuestra contra. Ay, no. Como dijo el católico, Ave María Purísima, sin pecado concebida. El pueblo de Israel se ganó la enemistad del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo dejó de hablarle al pueblo de Israel. No volvieron a haber profetas durante 400 años, guardó silencio. Todos los que nacieron desde la profecía de Malaquías hasta que nació Juan, toda esa gente se perdió. ¿Por qué? Porque no hubo dirección, no hubo voz de Dios. ¡Qué terrible! Vivir 400 años sin la voz de Dios. ¿Usted sabe lo que sería este mundo ahorita si no existiera la iglesia? Si no existiéramos nosotros los predicadores, los que le estamos dando a usted la dirección, la luz, la revelación, la instrucción. Usted sabe, si no existiéramos nosotros, los que estamos siempre haciéndole frente a los falsos con su falso evangelio, muchos de ustedes que me están viendo ahorita a través de las redes sociales o como me esté viendo, usted tal vez fuera un seguidor de Guillermo Maldonado, un seguidor de Cash Luna, un seguidor de Enlace, un seguidor de todo este montón de falsos de Colombia, de Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, de México, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted solo escucharía los mensajes de esta gente y usted creería que esos son siervos de Dios. Pero gracias a que todavía la iglesia está aquí, la luz está aquí, usted no tiene excusa. No se vuelva enemigo del Espíritu Santo. No se vuelva enemigo de nosotros, los instrumentos de Dios. ¿Cuánto mayor castigo va a merecer el que hace afrenta al Espíritu de gracia? Espíritu de gracia. O sea, el Espíritu Santo. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. A su pueblo. A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Vamos a ver, tengo ahí un problema con la imagen. Ya vamos a volver. Ya vamos a volver.
Amén, ahí estamos. Vamos a continuar. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos. Entonces dice, Dios, el Señor, juzgará a su pueblo. Está hablando de los cristianos, los creyentes. ¿Se da cuenta? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, oiga, después de haber sido iluminados, está hablando de creyentes, sostuviste gran combate de padecimientos, o sea, luchaste en este camino. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, o sea, tuviste buenas acciones, buenas obras, y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando de creyentes. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis este galardón y esta confianza, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Está diciendo, si permaneces haciendo la voluntad de Dios, alcanzarás la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, oiga bien aquí, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Alguien que no le agrada algo es alguien que le molesta. Como dice Efesios 4. No contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Y aquí dice, si retrocedes, no agradarás a mi alma. O sea, me pondrás triste. Me sentiré molesto. Y el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice el escritor, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Quiere decir que sí existe la posibilidad de retroceder y perderse. Aquí lo está diciendo el escritor. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera. El apóstol Pedro lo revela de la siguiente manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Hablando de los falsos, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. O sea, no son gente convertida y libre de pecado. Hablando de los falsos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, ya habían escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, ya habían escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Lo que le acabo de decir, cuando el Espíritu Santo lo convence que Jesús es el Mesías, ahora el peligro de cometer el pecado imperdonable es de aquel que ya sabe quién es Cristo. Pero el impío, el pecador, el que no es hijo de Dios, comete el pecado imperdonable al rechazar la gracia de Cristo a través del convencimiento del Espíritu Santo. Dice, porque habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, y alguien que había escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si ya había escapado, dice, la contaminación del mundo, a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en estos pecados, en estas cosas del mundo, es vencido. Y su estado viene a estar peor que el primero. Yo conozco gente que cuando llegó al palacio del rey, decía, ay no hermano, yo gracias a Dios que dejé
la codicia. Yo no me importa el dinero. Yo lo que me importa es servir a Cristo. Yo lo que me importa es agradar al Señor. Uno los admiraba y decía, wow, qué hermoso, qué lindo. Y ahora son gente esclavos del trabajo, esclavos del dinero. Lo único que les interesa es comprar carros, comprar fincas, comprar terrenos, tener un montón de vacas, tener un montón de gansos y de gallinas y de cerdos, tener negocios, tener casa y cada vez haciéndola más grande. Quieren meterle, ya quieren que parezca la torre de Donald Trump. Ese es el problema. Gente miserable, mentirosa, gente que prometió, yo voy a ir con el Señor hasta el final, le voy a servir, y luego lo abandonó en el camino. Qué triste. Porque mejor, dice el verso 21, oiga lo que dice el verso 21, segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, ¿cómo es que dicen estos mentirosos que la salvación no se pierde? Y que dicen, si usted ya es cristiano, usted ya está seguro. Y si usted peca, es porque usted no es cristiano. Aquí dice que sí, alguien después de haber sido iluminado, alguien después de haber sido lavado, oiga, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Sí puede una persona cristiana volverse atrás del santo mandamiento, quitar la mano del arado y volverse al mundo. Y cuando el Espíritu Santo lo quiere convencer de su pecado, de su mala acción, de no abandonar a Cristo, esa persona comienza a justificar su pecado y a decirle al Señor, no, yo no he hecho nada malo. A decir al Espíritu Santo, yo no necesito arrepentirme, porque yo soy buena gente. No. No se equivoque. Esas son doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Dice Hebreos capítulo 6, verso 4. Mire estos textos tan mortales. Porque es imposible. Verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ya fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, el don celestial, la vida eterna, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ya tenía el Espíritu Santo, fue hecho partícipe del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, usted se gozaba oyendo los mensajes del pastor Delvin Díaz. Ay, Dios mío. Óigame usted, hermanito, que se fue del Palacio del Rey. Usted que me echaba flores. Usted que decía, ay, qué maestro, cómo me llena, cómo aprendo, cómo me gozo, cómo disfruto los mensajes del pastor Delvin Díaz, los mensajes del Palacio del Rey. Oiga, a usted que hasta ofrenditas me daba para ayudarme. Yo le voy a ayudar con el canal, pastor. Yo le voy a ayudar para el internet, pastor. Yo le voy a ayudar para cuando compre su equipo, compre su cámara, compre su equipo para sus computadoras. Gente que me apoyó porque le gustaba el mensaje del Palacio del Rey, porque le gustaba el mensaje de este siervo de Dios, y ahora anda diciendo, ese pastor es un aquí, es un hijo de esto, es un hijo del otro, anda diciendo hasta que soy hijo de Satanás. Qué terrible. A usted le vamos a recetar este versículo. Usted que gustó la buena palabra del Palacio del Rey, usted que disfrutó los mensajes de este siervo de Dios y ahora lo vomita. Porque es imposible, le repito, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, ya habían disfrutado el don celestial, la vida eterna, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, era de los que se gozaba con el mensaje, aleluya, y de los poderes del siglo venidero. O sea, usted oró por enfermos, usted hablaba en lenguas, usted adoraba con unción, con poder, usted se estremecía cuando se alababa al Señor, aleluya, usted sentía la presencia de Dios como yo la siento en este momento. Si usted ya disfrutó de esta ricura de la presencia del Espíritu Santo, si usted de los que se gozó, el que se le sacó ahorita, saber cuántos estarán diciendo aleluya, cuántos que dijeron aleluya, aleluya, que ya disfrutaron de esta ricura.
que uno disfruta cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha las alabanzas, cuando escucha el mensaje. Si usted ya gustó de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Ahí está la palabra, verso 6. Y recayeron. Recaer significa alguien que cayó y se volvió a caer. O sea, que le gusta estar abajo. El Señor lo levanta y para abajo otra vez. Ha pecado y el Espíritu Santo lo levanta como un muñeco y le dice: levántate, mijo, levántate, Poncio, levántate, Bernardo, levántate, Catarina, levántate, Josefina. Y lo levanta y luego dice: no, hombre, déjame acá abajo que está más sabroso allá abajo. Y recayeron. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿De quién está hablando aquí? De los que cometen el pecado imperdonable, que el Espíritu Santo lo trata de convencer que ha pecado, que se arrepienta, y la persona dice: no he hecho nada, no tengo por qué arrepentirme de nada. Es como si le estuviera diciendo al Espíritu Santo que es un mentiroso. Si usted le ha fallado al Señor, si usted ha abandonado al Señor, si usted ha vuelto al pecado, y usted dice: ¿cómo me doy cuenta si he cometido el pecado imperdonable? ¿Cómo me doy cuenta si yo he cometido el pecado imperdonable? Sencillo. Si usted siente convicción de pecado, si mientras está oyendo un mensaje como este, usted está ya llorando y diciendo: Señor, perdóname, no debía haberlo hecho, te fallé, Señor, soy un inmundo, no merezco ser llamado tu hijo. Si usted tiene la actitud como la del hijo pródigo, que dice: yo veré a mi casa, a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si usted tiene esa actitud y usted reconoce que ha pecado, es porque el Espíritu Santo todavía está allí tratando de convencerlo. No cierre su corazón al convencimiento del Espíritu Santo, porque este es el pecado imperdonable. Decirle al Espíritu Santo: no le he fallado a Dios, no he pecado, estoy bien, déjame aquí. Porque entonces usted corre el peligro que pase lo que dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, donde dice que si el justo abandona el camino de la justicia, ninguna de sus justicias le serán recordadas. Lo pueden borrar del libro. Cuando Moisés en Éxodo capítulo 32 le dice: Señor, bórrame de tu libro. Y Dios le dijo a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré. Al que pecare contra mí, a ese borraré. O sea, que Dios le dijo a Moisés que sí existía la posibilidad de ser borrado del libro de la vida. En el libro de Apocalipsis, el Señor lo confirma nuevamente. Dice así: Apocalipsis capítulo 3, versículo 5: y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Refiriéndose a Éxodo 32, versos 32 y 33. Cuando Moisés le dije: Señor, bórrame de tu libro.
Y le dijo Dios, ¿por qué te voy a borrar si tú no has pecado contra mí? Al que peque contra mí, a ese borraré. No se crea entonces de esa falsa enseñanza que la salvación no se pierde. Hay que cuidar nuestra salvación, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2. El escritor a los Hebreos nos dice que cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por favor, no vuelva al mundo del pecado. No rechace el testimonio del Espíritu Santo cuando le trata de convencer porque usted o porque yo me he equivocado. La única manera que podemos cometer el pecado imperdonable es volviendo al pecado, pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo su sangre en la cual fuimos santificados por inmunda. ¿Cuándo la tenemos por inmunda? ¿Cuándo lo estamos pisoteando? Cuando el Espíritu Santo nos quiere convencer del pecado y nosotros persistimos en seguir haciendo el pecado. El que practica el pecado es del diablo. Los hijos de Dios podemos fallar, pero no practicar el pecado. No practicarlo. Porque practicarlo es vivir en él. Eso es lo que puedo decirle de quién puede cometer el pecado imperdonable. Ya lo aclaré. El impío, el inconverso, puede cometer el pecado imperdonable al rechazar el testimonio del Espíritu Santo de que es pecador y que solo en Cristo hay salvación. Y si rechaza esa oportunidad, rechaza la gran opción de ser inscrito en el libro de la vida y de ser perdonado y de tener al Espíritu Santo con él. Para que el día final, cuando lo busquen en el libro de la vida, ahí lo encuentren. Y la segunda grupo que puede cometer el pecado imperdonable somos nosotros, los hijos de Dios, volviendo al pecado, dándole la espalda a Cristo y rechazando el testimonio del convencimiento del Espíritu Santo. Y si persistimos en el pecado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Te pueden borrar del libro de la vida. Que Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima. Gloria a Dios. Saludos para todos los que estuvieron conectados durante todas estas par de horas. Gloria a Dios. Bendiciones. Estas enseñanzas siempre nos salen de 2 horas, pero vale la pena. Tal vez usted no las puede ver en el momento completa. Puede verlas ahí en repetición en nuestras páginas de Facebook o también en YouTube. Que Dios me los bendiga. Esta es la verdad. Esta es la verdad de Cristo. No ande escuchando cualquier basura por ahí. Mejor busque del Señor. Bendiciones para todos. Aleluya. Gracias a todos, bendiciones para todos. Un saludo pues especial a nuestros hermanos y amigos allá de la Generación del Rapto que estuvieron ayudando en la página de Facebook para poner los textos bíblicos. Gracias a mis hermanos de Generación del Rapto. Bendiciones para ustedes y para todos los que estuvieron presentes y que compartieron conmigo en esta enseñanza. Bendiciones.